Dark Shield, la saga de Becca, capítulo 4, Reencarnación. El templo dedicado a Mendy, y por consiguiente a Xibalbauco, era empleado para la cremación de los difuntos. El edificio era rectangular con un amplio patio interior rodeado de magníficas columnas corintias y cuidadas jardineras para que los dolientes pudieran reconfortarse en un ambiente tranquilo y con una vista agradable. En la planta baja se hallaban los salones, donde se realizaban los funerales, mientras que la planta superior era utilizada para asuntos administrativos, almacenamiento, salas de estar para los trabajadores y los dormitorios de los sacerdotes. Estos eran piromantes que se encargaban de la cremación del cuerpo del finado, mientras que todo el proceso de preparación del cadáver generalmente era hecho por trabajadores blancos. Los salones constaban de una plancha de mármol, donde se colocaba el cuerpo del difunto y que servía de base para la pira funeraria. Ante esta, grabado en la pared, había un bajorrelieve de Mendy, una figura masculina de expresión sabia vestida con una túnica que cubría solo su cintura, rodeada por un círculo dinámico, mientras que en la pared opuesta, se encontraba otro bajorrelieve de una figura femenina arbórea con un rostro piadoso, la representación de Xibalbauco. En el resto del espacio, perfectamente espaciados, se hallaban largos bancos de ébano donde los dolientes presenciaban el funeral. Las paredes laterales que daban al exterior del templo tenían ventanas con cristales cubiertas con cortinas de seda morada. Las que daban al interior solo dividían el espacio del pasillo y el salón. Toda la población de la escuela de cratomancia se encontraba reunida ante una plancha de mármol sostenida por una pequeña columna del mismo material. Sobre ella se encontraba un cuerpo cubierto por una manta. Al frente de la congregación se encontraban Wada y Sellas, limpiándose las lágrimas del rostro con sus pañuelos de tela. El resto de los estudiantes guardaban un respetuoso silencio. En la parte de atrás, más lejos de la pira, Rumstan observaba todo intentando no mostrar el dolor que sentía. A su lado se encontraba Turstan, cabizbajo, apretando tanto los puños que sus uñas se habían clavado en las palmas de las manos. «Perdóname, Arya», susurró Rumstan conteniendo las lágrimas, «por no haber cuidado bien de tu hija». El sacerdote, un anciano escuálido de grandes ojos que vestía una túnica morada con bordados de oro, se acercó a Rumstan. «Es mediodía, ¿podemos continuar?», le preguntó. Rumstan asintió. El sacerdote caminó hacia la pira funeraria con paso solemne y se colocó a un lado de la plancha de mármol. Tomó un pedernal entre sus manos y los chocó a fin de crear una flama. Mantuvo la llama en una mano mientras guardaba el pedernal y luego la dirigió hacia el cuerpo que aguardaba su destino. El cadáver se envolvió por completo por una intensa flama azul que se mantenía en su lugar sin afectar nada que no fuera el cuerpo. Y con esto, te pedimos, gloriosa Xibalbauco, aceptar la esencia de tu hija, Becca Rison, en tu seno nuevamente. Y a ti, benevolente Mendy, la conduzcas a volver con nosotros en una nueva forma más privilegiada de lo que fue en esta vida. El sufrimiento era evidente en los rostros de los que fueron cercanos a Becca. Mientras el cuerpo era consumido por el fuego, este comenzó a tener espasmos apenas susceptibles a los ojos de todos. Luego, como si fuera jalado por hilos invisibles, se irguió lentamente. La manta se fue deshaciendo mientras el cadáver carbonizado se movía torpemente girando en dirección al sacerdote que se encontraba a un lado de la pira. La negra figura se abalanzó hacia el anciano que apenas pudo dejarse caer de espaldas por la impresión que le causó ese ser que se consumía un poco más con cada movimiento que realizaba. La reacción fue uniforme. Todos se espantaron de ver cómo aquella que creían que estaba muerta se había levantado envuelta en llamas. Algunos dieron un vistazo rápido a la figura carbonizada en movimiento antes de alejarse gritando asustados. Wada se desmayó y Sella la sujetó para que no cayera al piso. Rumstan y Turstan observaron la escena con incredulidad por un instante. Al percatarse de Wada, su marido corrió a ayudarla. Por su parte, Turstan estaba atónito, en su mente revoloteaba la idea de que, de alguna manera, Becca podía estar viva y que la estaban quemando, pero su pensamiento lógico lo regresó a la realidad, con el recuerdo de haber sentido el frío e inerte cuerpo de Becca entre sus brazos. Una palabra llegó a su mente en ese mismo instante. «Reviniente», gritó el sacerdote alejándose, a rastras, de la mano que se extendía hacia él. El joven pelirrojo se percató de que, desde otros salones, también provenían gritos de horror. Becca abrió los ojos, sentía ardor en toda la piel de todo el cuerpo, como si le hubieran echado un balde de agua muy caliente. Su cuerpo desnudo se mostraba sin pudor en un cuarto que no reconocía. Era una habitación llena de estantes y cajoneras de madera, probablemente una bodega. Se levantó lentamente debido a su falta de fuerza.
Parecía como si su cuerpo estuviera aprendiendo nuevamente a moverse, como si estuviera desentumiéndose de un prolongado letargo. Lo sentía pesado y rígido. Conforme se levantaba del piso, los eventos ocurridos en el Milksan se iban desvaneciendo de su memoria. Como al despertar de un sueño, todo se volvió vago y fragmentario, aún más cuando miró sus manos y se llevó una gran sorpresa. Las marcas de quemaduras ya no estaban. Ahora la piel de sus manos era igual de tersa que el resto de su cuerpo. Con mucho esfuerzo, se arrastró a una cajonera y abrió uno de los compartimentos. Encontró muchas batas de lino. Se vistió con una pero descubrió que no podría cubrirse del todo, pues esas batas eran para cubrir los cadáveres cuando se acomodaban sobre la pira, es decir, solo cubrían un lado del cuerpo. Tomó dos y usó un lazo de cortinero para sujetarlas como si de un vestido se tratase, aunque solo le llegase arriba de las rodillas. Mientras se acomodaba el vestido, Becca se dio cuenta que leves curvas se habían formado en su cuerpo, tanto en sus caderas como en su pecho, curvas que no recordaba haber sentido antes. Ya lista, se dirigió a la única puerta que tenía dicho almacén y salió al exterior. Se encontró en el piso superior de un claustro de paredes blancas y retablos en los que se representaban escenas del ciclo de la restauración en las paredes de ese piso. Estaba en un templo y entendió que era uno para funerales. ¿Por qué estoy en este lugar?, pensó en voz alta. Caminó con cuidado observando las jardineras en el patio interior a su izquierda. Del lado derecho se encontraba una sucesión espaciada de puertas de madera idénticas a la que había abierto unos momentos antes. De pronto, escuchó muchos alaridos provenientes de diferentes partes del templo. Becca se resguardó cerca de la escalera que conducía a la parte inferior del templo. ¿Qué pasó?, escuchó una voz varonil de debajo de las escaleras. Varios casos de revinientes, tanto en los salones como en el servicio de preparación. ¿Revinientes o algules?, preguntó el primer guardia. ¿Quieres que esperemos para preguntarles qué son? Un tercer guardia, que también vestía una armadura de cuero negra como sus compañeros y su distintiva capa en el hombro con el escudo de Rosenvalles, llegó corriendo con una pequeña llama cubriendo su mano. El salón 3 ya ha sido controlado. Katia, ve al 5 para apoyar la evacuación. Rufus, tú ve al 11. Los que no son piromantes están vaciando el templo. Entendido, contestaron los guardias y tomaron sus caminos. Katia Ogg tenía bien presente los aprendizajes de cuando se unió a la guardia con respecto al tema de los no muertos. Estos eran considerados Belloae pues surgían de manera natural, aunque los incidentes eran muy escasos. Había espectros, seres semitangibles que se generaban por la acumulación de esencias en un espacio reducido, generalmente en campos de batalla. Luego estaban los algules, cadáveres reanimados sin raciocinio que se movían por la inercia del hambre. El último y más peligroso era el reviniente, un cuerpo poseído por un daemon, un ser inteligente y con una fuerza superior a la que la persona había tenido en vida, un revivido que podía utilizar las sombras. Todos los no muertos eran antropófagos, pues se decía que las esencias con mayor densidad, aparte de las de los animales superiores como el dragón, eran las humanas. Una vez que se alejaron los guardias, Becca bajó con cuidado las escaleras. Tengo que regresar a casa. Miró los remanentes de la gente que se dirigía a la salida, un pórtico en el ala sur del templo bajo una alargada cúpula. Comenzó a caminar con rapidez hacia la salida, cuando una bola de fuego cayó justo delante de ella. Katia, que no se había alejado demasiado, había reconocido la bata que Becca vestía y asumió que se trataba de otro cadáver reanimado, un reviniente que intentaba colarse entre los vivos para escapar. No irás a ningún lado. Mientras corría hacia Becca, separó al fuego que envolvía su mano izquierda en dos y volvió a arrojar otra bola de fuego hacia la niña. Esta se tiró al suelo y logró esquivar el ataque emitiendo un grito de espanto. Cuando estuvo a su alcance, Katia se detuvo un momento y realizó un movimiento con sus brazos que extendieron la llama roja en forma de un látigo. «Espera», gritó Becca con ojos vidriosos, «¿por qué me atacas?». Katia la observó un instante y una duda surgió en su mente. La niña ante sus ojos podría ser una indigente que robó un par de batas para vestirse. No sería la primera vez que lo habría visto. Desde atrás la voz de un anciano resonó en todo el patio interior. Otro de los sacerdotes, uno que aún conservaba un poco de color rubio en su cabello, observaba la escena desde afuera de uno de los salones. «No te dejes engañar. Yo vi el cuerpo de esa niña ayer en la sala de preparación». Katia se preparó para atacar haciendo su brazo para atrás y así envolver al reviniente con el fuego de su látigo para acabar con él, pero cuando lanzó su golpe, Becca cerró los ojos y se sumergió en su propia sombra proyectada en el suelo. Escapó. El sacerdote se acercó a Katia, que se había quedado inmóvil.
Pensó que si esa niña era un reviniente, no podía dejarlo escapar pues era una gran amenaza para Rosenvalles. La idea de buscar la identidad de la niña para ir en su búsqueda cruzó su mente, pero recordó que los revinientes no conservan los recuerdos del cuerpo que poseen, aunque si se encontrara con un conocido podría aprovechar la situación. ¿Recuerdas cuál es el procedimiento para un reviniente que logra escapar?, preguntó el sacerdote. Solicitar un escuadrón especialista o Idastar, respondió Katia con premura. Los miembros de la guardia y los sacerdotes comenzaron a salir al patio interior. La invasión de no muertos había sido eliminada. Con la situación controlada, el alivio fue esparciéndose en toda la comunidad del templo. Guardia Katia, ¿podría ir con Meseniquel para que se haga cargo de la solicitud? Sí, maese Ronaldo. En el sureste de Rosenvalles, las casas eran reflejo de la decadencia de la población que se aglomeraba en esa zona. La salida del drenaje circulaba por allí y, aunado a otras condiciones, era más barato vivir en esa zona. La mayoría de sus habitantes eran blancos que se mantenían vivos por las labores a las que se dedicaban, mano de obra en todo tipo de actividades como la agricultura o la albañilería. Al estar cerca del puerto, también se aprovechaba la constante visita de marineros que llegaban buscando desestresarse. Era el lugar favorito para los negocios turbios y la vida criminal, así como de los desamparados y limosneros. Becca nunca había estado en esa zona, por eso no la reconoció cuando abrió los ojos. Estaba en la jerarquía de Rosenvalles, la zona más pobre dentro de este distrito de la ciudad, el refugio de parias. Se hallaba al lado de una casa de 2 pisos hecha de madera cuyos tablones y vigas apenas se mantenían unidos. El fétido olor sulfuroso proveniente de una gran coladera cerca de sus pies la obligó a caminar y saber dónde se hallaba. ¿Dónde? Un hombre robusto de ropa manchada de grasa y vino, acompañado de una mujer cuyo vestido se mecía junto con su gran busto mientras caminaba, aparecieron cantando desafinadamente a su espalda. Cuando le dieron alcance, se detuvieron para observarla. ¿Pero qué tenemos aquí?, dijo la mujer. ¿No eres de las niñas de Norma? Creo que es muy temprano para que ya hayas regresado. No conozco ninguna Norma, contestó Becca aguantando la respiración. ¿Podrían decirme hacia dónde se encuentra el zócalo de Rosenvalles? El hombre se inclinó tambaleante para mirar más de cerca el rostro de Becca. Búscame en 2 años más, farfulló con el típico tono de borracho. Con esa carita, serás un éxito con los navegantes. Solo tendrás que ser complaciente con los clientes. Un grito de auxilio salió de una ventana cercana. Todos giraron su rostro hacia ella y surgió un hombre sujetándose la mano que escurría sangre. Se deslizó hasta el suelo aún gritando. ¡Auxilio! Detrás de él, una mujer muy pálida de oscuro cabello reseco cuyo vestido desarreglado dejaba al descubierto uno de sus senos, lo seguía con movimientos espasmódicos. Becca distinguió marcas en su cuello. ¿Pero qué carajos?, exclamó el borracho haciéndose para atrás. Bajo los pies de Becca, de otra rejilla sobre la que estaba parada, salieron sonidos de pasos torpes que removían el agua al avanzar. Echó un vistazo rápido y su mirada se encontró con la sombra de un rostro inflamado y ojos embotados sin vida. Becca gritó volviendo a asustar a la pareja que permanecía en el sitio, y echó a correr en la dirección que la alejara de los algules que habían aparecido. Después de serpentear por cerca de 1 hora entre las tenebrosas callejuelas del Distrito Rojo, por fin atisbó el camino principal del puerto. Esbozó una sonrisa pues desde allí ella podría volver a casa. Mucho más tranquila, comenzó a recorrer la amplia avenida empedrada rumbo al distrito donde estaba la escuela de creatomancia. A pesar de la hora, no había mucha afluencia de carretas ni animales de carga. Por ello, Becca no se percató de la reacción que estaban teniendo los animales cuando se acercaban a ella. En cuanto la divisaban, todos se ponían inquietos y no respondían bien a las órdenes de sus amos. Algunos se detenían en seco y reculaban su camino, otros aceleraban su andar como si escaparan de un depredador. Un buey lanudo de 2 metros de alto, que jalaba una gran carreta, caminaba en la dirección opuesta a Becca pues su dueño, un comerciante, volvía hacia el puerto después de dejar sus mercancías. Al sentir la presencia de Becca dirigirse hacia él, el buey se detuvo y comenzó a recular. El comerciante que llevaba las riendas comenzó a azuzarlo para continuar la marcha. «Nachio, date prisa». El buey comenzó a bufar con miedo y se preparó para embestir a aquella que le causaba ese temor. Lanzó un bramido y se abalanzó hacia Becca, aunque para la mirada de los que iban por el otro lado de la avenida, el animal embestiría a muchos transeúntes. El comerciante intentó detenerlo pero el buey no se detuvo. Perdió el control, gritó un espectador. Cuando el buey estaba a unos metros de la asustada Becca, una gran estaca de piedra salió del suelo y se incrustó en la cabeza del buey.
Sin embargo, la inercia del animal destrozó la piedra y se detuvo a escasos centímetros de una beca que se había pegado a la pared de una casa para evitar al animal. Un joven moreno musculoso pagó el círculo mántico a sus pies y se dirigió hacia las posibles víctimas. Vestía una armadura ligera remachada y la característica capa de la guardia de Rosenvalles. ¿Hay algún herido? El comerciante había salido disparado de la carreta y se encontraba en el suelo, a media avenida, quejándose del golpe que recibió en la cabeza. De la herida brotaba un chisguete de sangre acompasado con el latir de su corazón. Becca sintió una intensa inquietud ante el accidente y volvió a correr en dirección a la escuela por calles menos transitadas. Una hora después, llegó a la calle de la escuela. El cenit solar indicaba la llegada del mediodía. Su luz bañaba las praderas y bosques del territorio de Rosenvalles. En una zona boscosa ubicada al noroeste de la ciudad, de árboles frondosos y raíces profundas, algunas criaturas de las denominadas Belluare que habitaban entre las penumbras del lugar comenzaron a agitarse, como si sintieran el llamado de algo que los convocaba hacia el sureste. Una jauría de licántropos, grandes lobos con fisonomía similar a la humana, que hasta ese momento descansaban o jugueteaban entre sí, emitieron un prolongado aullido como si estuvieran respondiendo una llamada y, posteriormente, comenzaron su procesión. No muy lejos de la zona, una de licaones, otra clase de lobos de gran tamaño con pequeñas cornamentas en su cabeza, abandonaron los escasos restos de un unicornio que habían cazado la noche anterior y comenzaron su carrera. En una región pantanosa ubicada en la parte sur de la costa de Rosenvalles, ocurría el mismo fenómeno. Un trío de midnoch, reptiles solitarios de escamas opacas, de más de 10 metros de largo y 1 de altura, y se distinguían por tener una aleta dorsal iridiscente que recorría toda su espalda, se fueron uniendo en una procesión hacia el norte. Estos lagartos eran temidos por los viajeros debido a su increíble fuerza y sorprendente agilidad que podían alcanzar cuando atacaban furtivamente. En las praderas del sur de Rosenvalles, a 50 kilómetros de la frontera con Camores, un par de catrices se disputaban la presa, una vaca que no pudo ser recuperada por sus ganaderos, lanzándose picotazos. Su hermoso plumaje esmeralda resplandecía bajo el sol de mediodía. Sus 3 metros de altura alertaban a los viajeros que llegaban a toparse con estas aves de picos gruesos y ganchudos que escupían veneno a sus presas. La pelea se detuvo de manera súbita y se encaminaron hacia el norte. En el fondo de un bosque ubicado en la frontera con Gaulas, al occidente de Rosenvalles, una manada de musevas, criaturas blanquecinas de extremidades largas y huesudas que terminaban con garras enormes y filosas, abandonaban su nido por el llamado de algo desconocido que los convocaba. En las profundidades del mar Iquizayán, a unos 100 kilómetros de la costa de Rosenvalles, una criatura de tamaño colosal comenzó a arrastrarse por el lecho marino para acudir a un llamado misterioso. La señora Yagita, una de las vecinas, arrojaba agua a la calle frente a su casa con una bandeja. Miró a la figura caminar. Conforme se acercaba, pudo distinguir el cabello ondulado y las pecas en el rostro. La reconoció como la niña de la escuela de creatomancia. Buenas tardes. Saludó Becca aligerando el paso. La señora de anchas caderas respondió el saludo con una inclinación de su cabeza. Había escuchado que había ocurrido un accidente en la escuela y que la niña había sido afectada. Al parecer, no había sido nada grave. Maese Máximo tomaba una taza de café frente a la ventana de su estudio. La habitación tenía una mesa en el centro, cubierta con un mantel tejido con colores vivos y un amplio librero repleto de gruesos tomos sobre el cuerpo humano y ensayos. Se preguntaba si debió haber acudido al funeral de la niña que ya no pudo ayudar. No es que fuera cercano a Maese Rumstan, pero igual seguía esa idea plantada en su mente. Bajó su mirada a la calle y vio la imagen de la misma niña caminando de regreso a su hogar. Tal fue su impresión que el sorbo de café salió disparado de su boca. ¿Qué? ¿Cómo? Se preguntó, ¿un reviniente? ¿Un homúnculo? No sería extraño que el joven ayudante hubiera decidido crear una réplica de la niña perdida, pero se preguntó si sería tan ingenuo que se permitiría dejarla a la vista de todos. Además, Maese Rumstan lo permitiría. Lo poco que conocía de Rumstan le había creado la imagen de alguien riguroso por cumplir las normas establecidas. También estaba lo que habían hecho con el joven que había causado el accidente. No sería hipócrita que, por un lado, abogaran por lo correcto cuando no era casos personales y por el otro, hacerse de la vista gorda cuando sus intereses estaban de por medio. Lo cierto es que, lo que había presenciado, debía ser reportado ante las autoridades por el bien de los Mantés. Becca abrió la puerta de la casa. El bullicioso ambiente cotidiano se había tornado en uno bastante sombrío.
Todos los estudiantes de creatomancia se encontraban en el comedor. Solo el leve sonido de los cubiertos chocando con los platos de comida era lo único que se escuchaba en la casa. Becca se escabulló hacia el piso superior para vestirse antes de ver a todos. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se encontró a Rumstan, Wada y Turstan recogiendo sus pertenencias del ropero que Becca usaba. ¿Qué hacen?, preguntó Becca. Los tres dieron un respingo y encararon la fuente de esa voz. Wada no pudo soportar la impresión y se desvaneció nuevamente. Rumstan la sujetó antes de que cayera al piso y volvió su mirada a la aparición ante sus ojos. La figura ante él era casi idéntica a la pequeña que había sido cremada a mediodía, solo que ésta se veía un poco más crecida que la original. Unos segundos después, por fin pudo articular sus pensamientos en palabras. ¿Esto es obra tuya, Turstan?, preguntó Rumstan para confirmar que la Becca ante sus ojos no fuera obra de un creatomante habilidoso como Turstan. Temía que él hubiera cometido el tabú de crear un homúnculo, pero, cuando miró la expresión de su antiguo estudiante, entendió que no era posible. ¿Becca?, preguntó Turstan limpiándose los ojos. «Becca, ¿estás bien?» «Creo que sí». Cuando se disponía a correr hacia ella, una mano en su hombro lo detuvo. Rumstan había sido testigo, en 2 ocasiones, de la resurrección de un muerto, de la aparición de un reviviente. En las 2, el no muerto se había abalanzado sobre las personas que estaban cerca y las había atacado con una fuerza sobrenatural para alimentarse de su sangre. «No te confides, Turstan», le dijo, «debe tratarse del reviviente». «Pero vimos el cuerpo en el templo», contestó con un tono de angustia. «Solo presenciamos cuando se levantó, pero no consumirse hasta las cenizas». Becca no sabía cómo reaccionar, pensaba que todos se alegrarían, pero en lugar de eso, solo vio cómo la gente que le importaba la miraba con intriga. Turstan, por su parte, quería aferrarse a la idea de que, tal vez, este portento estaría asociado con el hecho de que, a pesar de que era hija de padres mantés, ella no había desarrollado ninguna mancia. Mientras que Rumstan se aferraba a que este fenómeno no correspondía a la lógica del mundo que conocía. No sabía si considerarlo como un milagro de Mendio o una maldición de Mequistal. «Maestro, aléjate, criatura que aparenta ser mi hija», contestó precavido extendiendo hacia ella el brazo y preparándose a recitar su encantamiento de invocación. Becca se mostró triste ante aquella afirmación. Su rostro se preparó para llorar. «¿Qué sucede, maes padre?», preguntó Becca. «Acabo de ver a mi hija ser cremada en su funeral. Si eres Becca, ¿cómo me podrías demostrar que lo eres?». Becca se quedó en silencio. Ya no tenía las cicatrices de las manos. De hecho, se preguntó en ese momento, si en verdad era quien creía ser. Sabía que había muerto, pero no cómo había regresado. Todos esos pensamientos se acumularon en su mente y las lágrimas no tardaron en aparecer. Tanto Rumstan como Turstan estaban tentados a correr y consolar a la que aparentaba ser la hija adoptiva del primero y el ser más querido por el segundo. La miraron limpiarse las lágrimas. La mente del maestro se debatía en salir y llamar a la guardia o recibir a la reencarnada Becca con los brazos abiertos. Escucharon que había musitado algo entre sollozos. «¿Cómo dijiste?», preguntó Turstan con la esperanza a flor de piel. «He conseguido mi mancia». Rumstan se sorprendió. Era lo que necesitaba para convencerse de que aquella niña que estaba ante él era Becca. «¿Está relacionado con el hecho que estés viva de nuevo?». «Creo que sí», contestó Becca deteniendo sus sollozos. Rumstan, en cuclillas y aún sosteniendo a Wada con uno de sus brazos, le hizo un ademán para que se acercara. «Ven aquí, Becca». Becca corrió hacia su padre adoptivo y envolvió su cuello con sus brazos. Este la abrazó con ternura y la trajo hacia sí. «No sé qué haya ocurrido, pero lo agradezco». Guardaron silencio unos segundos. Turstan lloraba de felicidad por haber recuperado al objeto de su afecto. Se moría de ganas de también abrazarla, pero se detuvo pues entendía que era un momento de padres e hijos. Becca se tranquilizó y se apartó un poco de Rumstan. «¿En verdad eres tú, Becca?», preguntó Turstan acongojado de felicidad. «Pues creo que sí, según yo, aunque ya no tengo las cicatrices en mis manos», dijo mostrándoselas. Turstan las sostuvo entre las suyas observando con sorpresa que la afirmación era cierta. Sintió que las manos de la niña estaban un tanto frías, pero Becca se veía bien. «Está bien», pensó, «es Becca». Turstan envolvió a Becca en un abrazo y la levantó hacia sí para tenerla a su altura. La estrechó contra su pecho y giró con ella por el desborde de alegría. Turstan no podía creer que tan solo 2 días antes había levantado ese mismo cuerpo inerte del piso. Sin embargo, lo sintió casi igual de frío que entonces.
El vestido improvisado se levantó mostrando los muslos de la niña mientras los dos giraban. Turstan, el vestido se me levanta. Turstan, apenado, se detuvo y bajó a Becca. Dejemos que Becca se ponga algo de ropa, dijo Rumstan mirando fijamente a Turstan. Este entendió el mensaje. Sí. Iré afuera a vigilar. Turstan salió del dormitorio y cerró con suavidad la puerta. Becca escogió la ropa para vestirse y la colocó en su cama mientras Rumstan levantaba a Wada y la colocaba sobre una cama, dándole la espalda para que Becca pudiera cambiarse de ropa. ¿Recuerdas qué pasó después de que aquella cosa te atacara? Becca quedó pensativa mientras se colocaba los calzones. No lo recuerdo bien, caí a través de un pozo allí, conocí a alguien, caímos en una caverna enorme de allí, solo me queda una gran sensación de tristeza y vacío. ¿Algo más? Esa persona que conocí me dio mi mancia, respondió Becca retirándose las batas que había usado como ropa para meterse en uno de sus vestidos de color verde. Rumstan se quedó pensativo mirando el rostro de Wada. Tendría que acudir de nuevo al consejo para solicitarles información sobre lo que le ocurrió a Becca. Lo importante es que estás de vuelta con nosotros, sana y salva. La puerta se abrió de golpe y una figura atravesó a gran velocidad desde la entrada hasta el espacio de Becca. Era Sellas con los ojos llenos de lágrimas. Becca. Sellas embistió a Becca con un abrazo desesperado y las lágrimas continuaron saliendo de sus ojos irritados. Continuó repitiendo su nombre sin detenerse. El alboroto trajo de vuelta a Wada, que lentamente se reincorporó de la cama y sin decir ni una palabra, abrazó suavemente a su niña. Sellas les dio espacio. Becca, estás de regreso, susurró Wada al oído de Becca. Becca se sintió tan aliviada que por poco se derrumba ante el olor tranquilizador del abrazo de Wada. Cerró los ojos un momento para disfrutar de la calidez de su madre adoptiva. Ya estoy de vuelta, madre. Poco a poco, la noticia se esparció en el resto de los estudiantes. Sus expresiones variaban entre el asombro y el temor hacia la niña reencarnada. Rumstan les pidió a todos que se reunieran en el primer salón, una de las habitaciones más espaciosas acomodada como anfiteatro, con escritorios ordenados en gradas y en la parte baja, un escritorio desde donde se impartía la cátedra. Primero que nada, comenzó Rumstan desde la cátedra cuando todos ya estaban reunidos, sí, es nuestra Becca. Así que espero que se les siga tratando de la misma manera cordial de siempre. Continuó Rumstan ante todos los habitantes de la casa. Segundo, les pido que no se mencione nada del asunto hasta que se sepa lo que pasó realmente. Los rumores no son de ayuda. Acudiré mañana al consejo de Widastar, nuevamente. Así que espero que no se comente nada fuera de estas paredes con respecto a Becca. ¿Quedó claro? Sí, respondieron todos al unísono. Dadas las circunstancias, se suspenden las clases por el resto de la tarde, dijo Rumstan y continuó ante las miradas expectantes de sus estudiantes. Si deciden salir, ya saben las condiciones y la hora límite para regresar. Eso es todo. Se pueden retirar. La mayoría de los estudiantes reprimieron un grito de alegría y júbilo ante las palabras de su maestro. Solo tenían 2 días de descanso a la semana, pero, por la complejidad de su mancia, la mayoría los empleaba para ponerse al corriente con sus estudios. Se les había dicho desde siempre que la criatomancia era un asunto serio, y con la experiencia de lo ocurrido con Adric, aún más. Un par de estudiantes se envalentonaron y se dirigieron a Becca. ¿Realmente estuviste muerta? Cuéntanos lo que te pasó. Becca se sentía un poco feliz al ser el centro de atención. Edric, por su parte, se sentía inquieta y la miraba molesta. Si se alegraba de que Becca estuviera bien, era por el bien del estado de ánimo de sus padres. Fuera de eso, seguía resultándole molesta su presencia. Ahora que la miraba mejor, era distinta a la escuincla de antes del accidente. No sabía si solo era su imaginación o realmente esta nueva Becca emitía una aura siniestra. La idea de que se tratara de una amenaza real la inquietó aún más. Para tranquilizarse dijo algo que hasta ella sabía que era una tontería. Si ella está bien, también deberían permitir que Adric regrese a la escuela. Adric había sido expulsado de la escuela de Rumstan. Su comportamiento desobediente era el principal motivo. Todo humante, y sobre todo un criatomante, debía seguir una educación muy rigurosa para no caer en el uso prohibido de sus mancia. El haber intentado una creación fuera de sus capacidades, y sin supervisión de un maestro, era motivo de expulsión de cualquier secundaria. La muerte de un tercero por consecuencia de su infracción era lo de menos. Adric estaba a la espera de la sentencia sobre si convertirlo en un Mayabli, un mante con la runa de bloqueo tatuada en la frente, o no. Finn solo bostezó sin prestarle mucha atención a Edric. Yo me voy a dormir.
Nos vemos después. Se marchó rumbo a los dormitorios. En parte, Finn se alegraba de que Adric ya no estuviera en la escuela, ahora podía estar a solas con Edric. También sabía que a ella no le gustaba Dick, ni siquiera se habían besado. Eran novios solo de título, así lo entendía él, así que continuó su camino hacia los dormitorios un poco más feliz. Ahora que la niña estaba bien, podría empezar su labor de conquista. Vamos, Becca. Acompáñanos dijo una de las estudiantes que rodeaban a Becca. Becca no puede ir, por razones obvias. Interrumpió Rumstan. Todos mostraron una cara de decepción. La más evidente fue la de Becca. Aún hay cosas que debemos preguntarle, continuó. Qué lástima. Comentó otra. Bueno, ya será en otra ocasión. Ya no te irás a ningún lado, supongo. Comentó una más. Las chicas se fueron, despidiéndose de todos. Solo quedaron los adultos y Becca en el salón. ¿Recuerdas el nombre de tu mancia? Preguntó Rumstan. Algo como negromancia, creo. ¿Qué tipo de mancia es esa, Rumstan? Preguntó Wada. Tenía que morir para obtenerla. Sinceramente, no lo sé. El consejo me dijo que la llevara conmigo la próxima vez que fuera. ¿Será un nuevo tipo de mancia? Preguntó Thurstan. ¿Qué pasará con Becca? Preguntó Ada mientras abrazaba nuevamente a la niña. Los tres miraron a Becca que solo los escuchaba. Cada círculo de magia es distinto. ¿Crees poder activarlo? Lo intentaré, aunque no sé cómo hacerlo. Rumstan se preguntó el porqué de dicha afirmación. En el momento en que adquirían su mancia los mantés, adquirían, como por instinto, el conocimiento necesario para activar su mancia. Piensa en tu poder, concentra tu atención en la emoción que experimentaste cuando obtuviste tu negromancia. Becca cerró los ojos. Se concentró pero sintió que no había pasado nada. Los abrió y se dio cuenta que ya no estaba en casa. Se hallaba en un estrecho remanente entre las paredes de dos casas. Salió de ese lugar y vio que se hallaba en la entrada occidental de Rosenvalles, una zona de la ciudad construida en la pendiente de una colina. No entendía cómo lo había hecho. ¡Ay, no! Tardaré 2 horas en volver. El manto estelar cubría el cielo de Widastar desde hacía muchas horas. A pesar de ser la madrugada, la ciudad se mantenía en movimiento por la vida nocturna que la ostentosidad de la ciudad permitía. En la torre de Widastar, ese edificio de mármol que sobresalía tanto por su imponente altura como por su magnífica arquitectura, siempre contaba con una estancia al pendiente de cualquier emergencia. A la entrada, un mensajero de Rosenvalles, del templo de Mendy, arribó con impaciencia y se dirigió a la recepción sin prestar atención a la belleza del interior de la gran sala. Un largo escritorio de madera de caoba con incrustaciones de piedras preciosas donde un par de jóvenes con túnicas negras conversaban en voz baja, apareció ante su vista agotada. Utilizando su neumomancia, había recorrido los 1200 kilómetros que separaban las dos ciudades en línea recta en 26 horas con 4 descansos de media hora. Muchos neumomantes fungían la labor de mensajeros, una profesión bien remunerada aunque demasiado intensa. Necesito una audiencia inmediata con un miembro del Honorable Consejo, dijo mientras se acomodaba el cabello y la túnica guinda con bordados dorados. Es una emergencia. ¿Qué sucede? Preguntó Medea que se acercaba hacia la recepción, contoneando su belleza con una túnica blanca escotada. Maese Medea, dijo el joven neumomante extendiendo un sobre hacia la runomante, traigo noticias de Rosenvalles y una solicitud para la guardia según los protocolos de los revinientes. Las dos jóvenes se hicieron a un lado, dejándole todo el espacio y la silla a Medea que, de inmediato se sentó frente al joven mensajero y acomodó su largo cabello negro a un costado de su delgado cuello. Te escucho. Continuó Medea abriendo el sobresellado y revisó el contenido de la carta. Ayer a mediodía hubo una serie de incidentes. Mientras se realizaban los rituales funerarios de varios ciudadanos, todos los cadáveres regresaron como no muertos. Por lo menos había un reviniente entre ellos que logró escapar. Después, por la tarde, estuvieron ocurriendo varios avistamientos de algules por toda la ciudad. Suponemos que debe tratarse del mismo fenómeno. Medea reflexionó un momento sin apartar la vista del joven mensajero. Este se ruborizó ante la mirada atenta de dicha belleza. Espera un momento. Mandaremos un escuadrón contigo para que se encargue de eso. Muchísimas gracias, maese Medea. El joven neumomante hizo una reverencia y tomó un asiento de los cientos que había en la recepción. El mensajero no había estado en el incidente, y por las prisas no sabía más que lo que le habían informado. Medea se giró hacia las recepcionistas. Llamen a la capitana Melibea, dijo Medea frunciendo sus gruesos labios, mandaremos su escuadrón.
El sol de mediodía iluminaba todo en Topalnemisia. En un lugar apartado, en el interior de un manglar del territorio tropical conocido como Sauri, un fenómeno inusual se estaba dando. El tejido del espacio-tiempo había sido rasgado desde una dimensión intangible. Un resplandor de luz violácea brotaba de una estrecha grieta horizontal y de ella comenzó a surgir un cuerpo, comenzando por la cabeza que iba construyendo conforme salía de la grieta, generando tejidos capa por capa. Se trataba de un atractivo joven de cabello rojizo que experimentaba la generación de su cuerpo en el plano físico. Cuando su boca y su aparato fónico estuvo formado, emitió un alarido terrible que, de haber habido algún testigo, habría causado noches de pesadillas. El joven pelirrojo tenía la imagen de Turstangun, pero su verdadera identidad había sido, hasta hace unos momentos, la de uno de los tantos daemons que habitaban en el Milksan. Asmodeo, el verdadero nombre de este daemon, se arrastraba soportando el dolor de su nacimiento mientras su cerebro se llenaba de nuevas sensaciones nunca experimentadas. Pensaba que sería más placentero haber escapado del yugo de Mikistal, pero se estaba arrepintiendo. La última célula de su nuevo cuerpo surgió de la brecha y ésta se cerró dejándolo solo en el piso, desnudo, inconsciente y lleno de dolor. En el tejado de madera de una casa en alguno de los pueblos del reino de Baguán, el mismo fenómeno de la fractura de tiempo-espacio estaba terminando. Sin embargo, lo último que estaba manifestándose en el plano físico era la cabeza. Un esbelto cuerpo femenino, delgado y de piel clara, ya se encontraba experimentando el cálido sol de mediodía y la brisa fresca de la primavera del norte de Topalnemisia. Lentamente surgieron los labios de una boca pequeña, una nariz respingada y unos ojos color ámbar. Por último, el largo y lacio cabello rubio surgió del vórtice para que se cerrara. Astaroth, el verdadero nombre del daemon que había utilizado la imagen de Arya Grimm, madre de Becca, se sentó un momento en lo que procesaba su nacimiento. Se estiró como si acabara de despertar. Se puso de pie y bajó del tejado con un salto. Sin pudor ante la desnudez de su cuerpo, comenzó a caminar por esas calles de tierra, vacías de siesta de mediodía de los pueblos agricultores. Conforme avanzaba y encontraba personas a su paso, se dio cuenta que la miraban demasiado y que todos usaban telas para cubrir su desnudez. Astaroth se detuvo frente a un charco de agua y observó su reflejo. Miró sus senos con forma de lágrima, su vientre plano, su entrepierna descubierta y sus muslos. Necesitaba ropa. Caminó hasta una sombra proyectada por la columna de una casa en el centro del pueblo y se sumergió en ella. Salió dentro de un closet lleno de ropa femenina. Miró las prendas y tomó un vestido de una pieza de color azul con bordados blancos y florituras. A pesar de su delgadez, el vestido acrecentaba sus atributos ya que era de una talla menor a la que necesitaba. Luego, buscó en el mismo lugar un par de zapatos que le entrarán. Encontró unos botines de gamuza negra. Observó la habitación y caminó hacia la puerta. Al abrirla, una familia que comía tranquilamente, la miró desconcertada. Astaroth salió de la casa sin prestar atención a los reclamos que hacían los padres y la hija, dueña de la ropa que se llevaba. Volvió a entrar en otra sombra, dejando a la dueña de la ropa y a sus padres sorprendidos. Astaroth apareció del otro lado del pueblo y siguió apreciando todo. Realmente estaba disfrutando de todo lo que sus 5 sentidos le ofrecían. Sin embargo, se dio cuenta de algo. Los varones continuaban observándola con mucha atención. Se preguntó cuál sería la causa de que siguiera siendo un foco de atención hasta que un caballero con media armadura se le acercó. A Astaroth le pareció apetitoso pues sus rasgos eran bastante elegantes. «Disculpe, señorita», dijo galantemente, «mis ojos se han extraviado entre los grandes dotes de su belleza». Astaroth sonrió. Parecía que la apariencia que había tomado de los recuerdos de la nigromante era todo un modelo de belleza en el mundo físico. «¿Le molestaría si le invito a dar un paseo sobre mi caballo?» «Me encantaría», contestó inquieta. El caballero le ofreció su brazo, pero Astaroth no prestó atención a ese detalle. «¿Por dónde está tu caballo?» «Por aquí», contestó indicándole la dirección. Astaroth miró a una jovencita tomada del brazo de su acompañante y copió la actitud. El caballero sintió hervirle la sangre y sus ademanes de caballero de la corte se exaltaron para seguir cortejando a la dama. «Nunca la había visto en Baguán», afirmó. «Soy nueva en este mundo». El resto del camino, el caballero mantuvo el discurso halagador hasta llegar al establo a la entrada del pueblo. Al poco tiempo trajo consigo una percherón pinta. Su nombre es Duran. Hermosa yegua, pero no tanto como su dueño, comentó Astaroth con picardía. El caballero ayudó a Astaroth a montar sobre la enorme yegua, sujetándola por la breve cintura y luego se acomodó detrás de ella. Cuando los dos estuvieron listos, partieron hacia la floresta.
Astaroth estaba encima del caballero, los dos a medio vestir. Ella tenía su boca pegada a la base del cuello del caballero. Levantó el rostro, su boca estaba manchada de sangre. Delicioso. Se limpió el rostro con la camisa del caballero, luego se puso de pie y estiró su mano. De la palma de su mano surgió un arma de textura extraña color negra, que se articuló como una guadaña. Cegó la cabeza y las articulaciones del cadáver sin ningún esfuerzo. Luego se acomodó la ropa y caminó hacia el sendero donde Duran aguardaba pastando. «Vámonos, Duran», dijo con tono jovial montándose con un ágil brinco, «tu anterior amo no volverá jamás». Las dos continuaron por el sendero. Una recién nacida, sin ninguna limitación y todo un mundo por descubrir. Final del capítulo 4.